Buenos días para todos. Agradecemos a todos por su asistencia a nuestro webinar del día de hoy, Gobierno de Datos y su importancia en la transformación digital. Contamos con nuestro conferencista, que es Germán Morante, CEO de MIQ. Les agradecemos de verdad por su asistencia. Tenemos 15 minutos al final del webinar para que puedan hacer sus preguntas, así que por el chat nos las pueden enviar y nosotros inmediatamente procedemos con responder todas sus preguntas. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Germán Morante, director general de Management and Quality. Hemos querido hacer esta webinar de gobierno de datos, dada la gran acogida que ha tenido el tema en las diferentes conferencias que hemos tenido y en los diferentes clientes donde hemos ido. Actualmente estamos desarrollando ya varios proyectos de gobierno de datos. Es un tema novedoso que a veces las personas no entienden muy bien qué es, para qué sirve, cómo apoya la transformación digital, y lo que hemos hecho acá es como tratar de resolver ese compendio de dudas y preguntas que siempre nos hacen nuestros compañeros y clientes. Para hoy le traigo una agenda de 4 capítulos. Primero, ¿quiénes somos? Una breve introducción. No me voy a tomar más de 3 minutos en decir quiénes somos, qué hacemos. El capítulo 1, algunos hechos relevantes que nos hablan de lo importante que son los datos. Luego vamos al capítulo 2, que ya nos habla de lo que es el gobierno de datos, y hacemos énfasis en 2 temas que son de suprema importancia en el gobierno de datos, que son los maestros y la calidad de los datos. Y para cerrar, como son las fases típicas de un proyecto de gobierno de datos. Bueno, arrancamos entonces. En esta introducción, básicamente, ¿quiénes somos? Un poco para recordarles que Management and Quality es la única empresa certificada en consultoría en arquitectura empresarial. También somos la única empresa en Latinoamérica con consultores certificados en HIMSS, que es un modelo de madurez para el sector salud, que se basa en aplicaciones y en datos. Mucho gobierno de datos en HIMSS. Somos certificados bajo la norma ISO 9000 en todo nuestro portafolio, versión 2015. El año pasado obtuvimos un premio en Londres como una de las empresas a nivel mundial más innovadoras, lo cual nos llena mucho de orgullo y nos indica que estamos trabajando en el camino correcto, siempre trayendo temas innovadores como el de gobierno de datos. Por último, hablarles de un gran proyecto que involucró gobierno, transformación digital y arquitectura de datos, que hicimos el año pasado en el sector educativo. En él están basadas muchas de las experiencias que traemos hoy, como es el registro de educación nacional del Ministerio de Educación y todo el sector. Nuestro portafolio tiene 5 pilares. En estrategia hablamos de arquitectura empresarial, transformación digital. En información hablamos de analytics, gobierno de datos y seguridad de la información. Hoy vamos a estar hablando de uno de esos temas, gobierno de datos y un poco de analytics. Procesos, tenemos la parte de aplicaciones, BPM y gestión documental. En tecnología, todo lo que es gobierno de TI, gobierno SOA y servicios profesionales. Y en personas, todo lo que es experiencia digital y cambio organizacional. Pasamos entonces a nuestro primer capítulo, que nos habla de la importancia de los datos. ¿Por qué traje este capítulo? Porque si de pronto empezamos a hablar de gobierno de datos, pues nos alejamos del contexto de por qué son importantes los datos. Entonces, quisimos hablar primero de por qué son importantes los datos, para ahí sí decir, dada la importancia del gobierno de datos, perdón, de los datos como activo de la organización, ¿por qué es importante tener
un gobierno de datos. Entonces, el año pasado la revista The Economics dijo que el gobierno y los datos son el activo más valioso dentro de la organización. Específicamente nos dice, nos hace una comparación entre cuál es el activo más valioso hoy y cuál era el activo más valioso hace 100 años. Y dice, una nueva mercancía genera una industria lucrativa y de rápido crecimiento, lo que lleva a los reguladores antimonopolio a intervenir para restringir a quienes controlan su flujo. Hace un siglo el recurso en cuestión era el petróleo. Ahora las preocupaciones similares están siendo planteadas por los gigantes que se ocupan de los datos, el petróleo de la era digital. Estos titanes, por ejemplo, Alphabet, que en realidad es Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, etcétera, parecen imparables. Entonces, ya esto está más que sobreentendido. ¿Qué nos venden estas empresas? Artículos y servicios, pero ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es su fortaleza? Los datos y la información. Así que por eso vimos todos los días que Uber es una empresa de transporte sin taxis, etcétera. Entonces, están basadas en datos, en la oportunidad de esos datos para hacer negocios sin necesidad de tener los activos de otro tipo, como pueden ser en el caso de transporte de los vehículos, en el caso de Amazon, las bodegas, los inventarios, etcétera. Entonces, en esta era de transformación digital, el activo más valioso son los datos. Por eso debemos cuidarlos desde su conceptualización, diseño, implementación hasta su posterior evolución. Acá tenemos a Lavalle, un escritor que me gusta mucho, ha escrito muchos libros desde hace mucho tiempo, nos habla de las organizaciones inteligentes. En las organizaciones inteligentes, todo se basa en el dato, del dato pasamos a la información, de la información al conocimiento, lo vamos a ver después. Pero veamos cuál es el modelo de ventajas competitivas que nos plantea Lavalle a partir de los datos. Y dice, a partir de técnicas matemáticas para problemas complejos en organizaciones inteligentes podemos hacer lo siguiente. Podemos obtener mayores ventajas competitivas con un grado de complejidad si hacemos reportes estandarizados que nos dicen qué pasó, es decir, nos hablan del pasado, reportes a la medida que nos dicen cuánto, cuántas veces, dónde, es decir, tenemos una explicación, un contexto, podemos hacer consultas y profundizaciones que nos permiten hacer un análisis de causa raíz y entender cuál es el problema exactamente. Aquí es donde la mayoría de las organizaciones que conocemos están. Es decir, sé qué pasó, sé cuál fue la causa, cómo puedo resolverla. Pero vamos a un siguiente nivel de madurez en donde ya tenemos alerta, simulación, predicción, modelos predictivos. Es decir, ya de análisis que nos dicen si esa tendencia continúa y qué va a pasar en diferentes escenarios. Y finalmente podemos tener una optimización, cómo podemos alcanzar mejor el resultado y cómo podemos lograr mejor el resultado. Todos estos modelos, ¿en qué se basan? En datos que deben estar catalogados, inventariados, con la calidad necesaria para que los diferentes análisis y modelos que nos van a dar la ventaja competitiva sean acertados y nos apalanquen la toma de decisiones. Finalmente, si tengo estos modelos y confío en que son una ventaja competitiva, lo tengo que ver hecho o capitalizado en decisiones de negocio, pues que me generarán mis recursos financieros.
Este es otro modelo que me gusta mucho, del 99 de Anderson y Venkatram, que es un modelo de alineación estratégica. Este modelo de alineación estratégica, conocido en inglés como Strategic Alignment Model, es ampliamente conocido y es la base de muchos otros modelos. Y básicamente lo que nos dice este modelo es que la estrategia de TI tiene que estar alineada con la estrategia del negocio. Es decir, TI es un apalancador del negocio. Veamos este modelo. Me gusta mucho este diagrama porque es sencillo, pero nos dice mucho. En la parte de arriba está el negocio, está TI, cada uno con su estrategia y cada uno con su operación. El negocio, por supuesto, tiene su estrategia, sus procesos, información. Hay más cosas como la gente, la cultura, bueno, etc. Y TI, pues, debe proporcionar los datos con su estrategia y sus sistemas de información. Por supuesto, TI tiene más cosas, como gestión, infraestructura, pero centrémonos en lo básico, que es la estrategia, y en la mitad, información y datos. Es el corazón de este modelo de alineación estratégica. Nuevamente nos están diciendo los datos son los que nos van a proporcionar la información que necesitamos para operar esa estrategia. Nuevamente, los datos son importantes. Ahora, cuando vemos un nuevo modelo de Balance Scorecard que hace parte de nuestro propio modelo de transformación digital, porque la transformación digital arranca desde la estrategia de la organización, notamos que sigue la perspectiva financiera, con foco en la gestión eficiente de los recursos, caja, EBITDA, rentabilidad, etc. La perspectiva del cliente, ahora nos hablan de experiencia del cliente, tener una vista 360 grados. Para yo poder logísticamente hacer esa vista de 360 grados en cada una de las experiencias e iteraciones del cliente, necesito que ese cliente me esté proporcionando datos para que yo convierta en información y pueda capitalizar. Hablamos de una perspectiva digital. La vieja perspectiva de procesos se transformó o se convirtió en la transformación digital del negocio y sus procesos, nuevamente tecnologías de información y datos. Hablamos de una perspectiva de información, foco en el proceso de toma de decisiones, muy encadenado con el modelo de ventajas competitivas basado en matemáticas de Lavalle, donde tengo analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. La perspectiva de innovación y aprendizaje, que foco en la gestión del cambio y el conocimiento. Entonces, recuerden que datos se convierte en información, la información se convierte en conocimiento. Nuevamente aquí notamos la importancia de los datos. ¿Qué nos dice Gartner? No podía faltar Gartner. Gartner dice que a medida que los datos y la analítica se generalizan en todos los aspectos del negocio, incluso en nuestras vidas, la habilidad de comunicarse en este idioma se convierte en la nueva capacidad que deben incorporar las organizaciones. Gartner, en su artículo de los datos como el nuevo núcleo de la transformación digital, nuevamente recalca la importancia de los datos. Y hemos pasado de un modelo donde tenemos personas, procesos y tecnología a un modelo en donde sigue personas, procesos y tecnología, pero en la mitad y el centro de todo, los datos, como una nueva dimensión, una nueva capacidad que deben adquirir todas las organizaciones. Bien, vamos al siguiente capítulo, capítulo 2. Acá vamos a hablar el contexto de lo que es un gobierno de datos y sus beneficios. Capítulo 1 recorrimos y vivimos la importancia de los datos como activo, como nueva capacidad, como apalancador de un modelo de negocio, etc. Entonces ya no hay dudas, ya quedó demostrado de que debemos
trabajar en los datos, adquirir esas nuevas capacidades, gobernar y gestionar los datos. Si no se gobiernan y no se gestionan, no vamos a obtener las ventajas competitivas que otros sí van a obtener. En la década anterior hablábamos mucho de procesos, mejora continua de procesos, ISO 9000, TQM, Six Sigma, etc. Esa fue la tendencia y nos permitimos trabajar en esas dimensiones. En la era digital, los procesos son importantes, pero los que nos van a dar la ventaja competitiva, dando por contado que ya tenemos nuestros procesos, son los datos, la información y el conocimiento. Bien. Entonces, a lo largo de lo que llevamos del webinar, me han oído mencionar temas de datos, información y conocimiento. Veamos entonces cuál es la diferencia y el significado de cada uno. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes, como apoyo a la toma de decisiones. Así que un dato es una cédula, una dirección, etc. La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado, relevancia, propósito, contexto. Entonces, cuando hay un dato del sexo de una persona y ya yo hago un análisis de mis usuarios o de mis clientes en donde puedo decir que el 60% son mujeres, que el 40% son hombres, ya ahí estoy obteniendo información a partir de esos datos. Ya están en un contexto que quiero analizar y que me sirve para tomar decisiones. Conocimiento es la información procesada e integrada en rutinas, sistemas y procesos, es decir, que hace parte de la organización, está en el ADN de la organización. Reglas y cultura que habilitan o inhabilitan la acción en una organización. Seré más activo en la medida en que tenga mayor conocimiento basado en información que está basado en datos. Entonces, eso es como un nivel de transformación y de acciones. Arrancamos en datos que se convierten en información, que se convierten en conocimiento. ¿Para qué? Para que yo tenga decisiones inteligentes. Tengo las acciones, procuro y verifico unos resultados que me generan valor dentro de la organización. Valor que es más fácil de evidenciar si lo buscas en los resultados financieros de la organización. Quería arrancar entonces la parte de gobierno de datos, indicando qué es datos y qué es información, porque a veces lo usamos indistintamente, aunque tienen diferentes significados. Entonces, con esto lo que pretendo es que usemos las palabras precisas cuando estemos hablando de cada una de ellas, es decir, datos, información y conocimiento. Gobierno de datos. Entonces, arrancamos por la parte superior. ¿Qué nos apoya esa toma de decisiones y esa información? La inteligencia de negocios y analíticas. Esta es una de las áreas superiores del gobierno de datos. Es donde se ven todos los resultados que he hecho antes. Posteriormente voy a explicar un poco mejor qué es cada una de las áreas. Pero entonces, la primera área es inteligencia de negocio y analítica. Esta se apalanca en dos grandes áreas, que son los maestros y referencias, que me van a permitir definir por qué dimensiones voy a hacer mis análisis, y las bodegas de datos y o lagos de datos donde voy a tener los datos ya procesados para hacer esos análisis en una inteligencia de negocio y analítica a través de modelos descriptivos, predictivos, prescriptivos. Hasta aquí creo que me entienden porque esto lo vemos en todas las organizaciones. Tengo maestros y referencias, que son las unidades de análisis o dimensiones, y tengo mis bodegas de datos, que me van a proporcionar la información para yo tener las variables
en una inteligencia de negocios y analíticas que me van a permitir tomar decisiones. Hasta ahí es fácil de entender, en cambio después también. ¿De dónde salen o en dónde están esos maestros y referencias? ¿Y de dónde salen la información y datos que están en las bodegas de datos? Pues de nuestros sistemas de información. O pueden también ser fuentes de información externas. Acá los sistemas de información están pintados así porque es un elemento a considerar, pero no hace parte de las áreas del gobierno de datos. En esos sistemas de información los datos tienen su arquitectura, tienen un desarrollo, es decir, arquitectura es, tienen unos modelos de datos que se conectan a la arquitectura empresarial, tienen un desarrollo, es decir, se llevan hasta nivel físico, se van poblando en la parametrización, como es el caso de los maestros y referencia, o en el ciclo de vida de los clientes o usuarios, o en las transacciones. Hay temas de integración e interoperabilidad entre sistemas de información, internos o externos, y debemos hacer un almacenamiento y operación de esos datos. Si ustedes miran acá, aquí hay un ciclo de vida de los datos que van desde la arquitectura hasta el almacenamiento, pasando por su desarrollo e integración e interoperabilidad. Entonces vamos completando lo que es esa visión del gobierno de datos. ¿Qué deben tener esos datos? Esos datos deben tener calidad y deben tener seguridad. Acá vamos a profundizar un poco en calidad. En seguridad no tanto porque pues acá nos podemos apoyar en temas que ya conocemos, como es la ISO 27000, como es el Habeas Data, etc. Esa calidad y esa seguridad de datos, ¿sobre qué tipos de datos son? Sobre maestros y referencias, sobre datos transaccionales, datos de inteligencia de negocio y datos no estructurados. Pero esos datos debemos conocer su significado. ¿Para qué sirven? Eso se llama metadata. Entonces, esa es la siguiente área de los datos. Aquí ya hemos recorrido las principales áreas del gobierno de datos, que básicamente son 10. En este esquema se entiende mejor entonces como un rompecabezas, como una casa que tiene sus cimientos, para qué sirven cada una de sus áreas. Pero esas áreas, para que interoperen, para que funcionen, necesitan un modelo de gestión. ¿Qué tiene ese modelo de gestión? Lo mismo que tienen todos los modelos de gestión, considerando como mínimo las políticas y estándares, los procesos y las herramientas, los roles y las responsabilidades, los indicadores, la organización y cultura. Entonces, esas áreas necesitan ese motor. Ese motor, entonces, se llama modelo de gestión. Y finalmente, todas estas áreas y este modelo de gestión son supervisadas por una área que es transversal a toda, que se llama gobierno de datos. Entonces, acá no nos confundamos. Todas esas áreas que vimos hacen parte del gobierno de datos. Pero hay un área que conecta este modelo de gestión con la estrategia de la organización que se llama el gobierno de datos, casualmente. Entonces, el gobierno de datos es el ejercicio de la autoridad y control. Eso significa gobierno. A través de la gestión de los activos de datos. La función de gobierno de datos guía de cómo se llevan a cabo las demás áreas de gestión de datos. Entonces, acá nos queda claro cuáles son las bases de ese gobierno de datos. Hablemos entonces de un tema importante, que son los datos maestros.
Entonces acá tenemos un ejemplo muy sencillo. La persona es un dato maestro en cualquier organización. Los datos maestros, o en este caso la persona, tiene atributos que nos permiten identificarlo como, valga la redundancia, un registro único, porque cada persona es única. Entonces, su cédula es única, su nombre y apellido, aunque no son únicos, ya con la cédula nos lo hacen únicos, su dirección, fecha de nacimiento, fecha de inicio en el portafolio, etcétera, constituyen las variables y atributos de ese maestro de personas. Entonces, esta es una definición de qué son los maestros. Son los registros únicos que identifican los actores de un proceso o servicio para toda la empresa, entidad u organización. Por ejemplo, el cliente, los productos y los proveedores. Entonces, cuando quieran identificar los maestros que deben ser gobernados dentro de una organización, pregúntense por los actores en torno a los cuales se hacen los procesos. Por otro lado, las referencias son los atributos que enriquecen y agrupan a los registros únicos. Por ejemplo, la ubicación geográfica, el sexo, etcétera, que ya me permiten hacer análisis y obtener información a partir de esos datos maestros. Las áreas del gobierno de datos, entonces, las voy a explicar un poco mejor y son las siguientes de acuerdo a la guía del DMBOK. Está el gobierno de datos, ya lo vimos, es el ejercicio de la autoridad y el control sobre la gestión de los activos de datos. Después vemos datos maestros y de referencia, que esta área debe definir los requerimientos de los maestros y asistir en la resolución de problemas relacionados con los mismos. Controlar la creación, actualización y retiro de los códigos y descripciones de las referencias. Esto no es allá el área de TI que va a crear geografías, que va a crear los otros atributos de un cliente, por ejemplo. No, son las áreas de negocio. Pueden ser de mercadeo, que les interesa hacer diferentes análisis. Entonces ellos son los que definen los requerimientos de referencias que van a llevar a esos clientes. Y lo más importante, controlar las actividades para asegurar la consistencia con una sola versión de los datos. Este es uno de los problemas más típicos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque desarrollan varios sistemas de información o diferentes sistemas de información por producto o por servicio. Entonces, cada vez que se inventan un producto o un servicio, crean un nuevo sistema de información y vuelven y crean al cliente. Y vuelven y crean sus referencias. De tal manera que al final tenemos varias fuentes de información para los clientes que al final no son los mismos. ¿Y eso por qué pasó? Porque no hubo un gobierno en los maestros y referencia que desde el principio dijera, los clientes solo se van a crear acá. Eso es importante, porque después tratamos de resolver esos temas con tecnología. Entonces nos inventamos un bus de servicio, un Master Data Management, o al final dicen, no, eso lo consolidamos allá en el BI, y le pasan ese problema a otras áreas que simplemente deberían esperar que la información esté bien y que no que la tengan que arreglar. Después tenemos otra área que es bodegas de datos, BI y analítica, que son los que proveen los requerimientos que sirvan de apoyo a la toma de decisiones, hablan con los arquitectos para que esos requerimientos se lleven a cabo. Después tenemos la arquitectura de datos, que desde el área de negocio revisa, valida, aprueba y refina la arquitectura de datos dentro de una arquitectura empresarial y o transformación digital. El desarrollo de los datos define los requerimientos y especificaciones de los datos para que los analistas, entonces, ¿sí ven? Hasta ahora hemos hablado de áreas de negocio. Acá involucramos a los analistas y arquitectos, que son los que van a desarrollar los modelos conceptuales, lógicos y físicos de los datos. Lo anterior es responsabilidad del negocio en cada una de sus áreas. La integración y la interoperabilidad entre sistemas de información,
las operaciones de los datos definen para recuperación, retención y desempeño de los datos, o sea, los niveles de servicio, a lo largo del ciclo de vida de los mismos, desde la creación y adquisición hasta el archivo y purga. La calidad de los datos, que es el otra área de la cual adolecen la mayoría de las organizaciones, y que a partir de su mejora pueden obtener información más acertada que apoye la toma de decisiones. El área de calidad de datos define los requerimientos de calidad, planea e implementa actividades de control que aplican técnicas de gestión de la calidad para medir, evaluar, mejorar y asegurar la idoneidad de los datos para su uso. La seguridad de los datos, que ya esto lo conocemos, provee los requerimientos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Va de la mano con ISO 27000. Y Habeas Data, la gestión de documentos y contenidos, que define la taxonomía de documentos y contenidos, va de la mano con gestión documental. Y la gestión de metadatas, que crea y mantiene los metadatos del negocio, nombre, significado, reglas de negocio, su acceso y necesidad de integración. ¿Por dónde deben empezar las organizaciones? Por el gobierno de datos, porque supervisa y controla y se conecta con la organización. La calidad de los datos, si no tengo la calidad no puedo seguir progresando. Los maestros y referencias. Y por bodegas de datos y analítica. Por ahí es donde siempre le decimos a nuestros clientes que deben empezar. Ya el resto, pues es un modelo de madurez y una hoja de ruta. El modelo de gestión del gobierno de datos, entonces, debe tener sus políticas y estándares para cada función y los principios fundamentales que la guían, los procesos y herramientas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan en un modelo de gobierno de datos para soportarlos? Por ejemplo, una herramienta conocida como MDM, Master Data Management, te permite ubicar allí los registros maestros, también sus referencias, te permite tener unas reglas de calidad para validar mediante servicios creación, lectura, actualización, borrado, que se cumplan esas reglas de calidad. Este MDM adicionalmente tiene algunos servicios de interoperabilidad que le permiten comunicarse con otros sistemas de información. Entonces, allí tenemos ya un soporte a 3 áreas del gobierno de datos, con un solo artefacto que se llama MDM, que tiene los maestros y referencias, las reglas de calidad y la interoperabilidad sobre esos maestros y referencias. Nos permite también el monitoreo de la calidad de los datos. Luego tenemos pues, las herramientas de Business Intelligence y analítica que nos permiten automatizar todo este tema de análisis de información en sus diferentes niveles, que van desde las ETL, las bodegas de datos, los lagos de datos, herramientas de análisis estadístico, de análisis predictivo, con sus partes de herramientas de visualización. Entonces, ese es el otro conjunto de herramientas que nos apoyan el gobierno de datos. Entonces, son como 2 tipos. Unas que se concentran en los registros únicos, su calidad, su interoperabilidad, y otras que nos permiten pues, hacer su explotación, que ya son las herramientas de Business Intelligence y herramientas analíticas. Luego tenemos los roles y las responsabilidades por cada una de las áreas de negocio. No necesariamente es una persona para cada área. Pueden haber diferentes personas de diferentes áreas cuidando los datos en los cuales son partícipes activamente. Luego tenemos los indicadores de cada área y finalmente es importante tener un modelo de uso y aplicación que lo vamos a ver cuando hablemos de las fases de un proyecto de este tipo.
Este modelo de gestión debe procurar definir y aprobar y comunicar las estrategias de datos, políticas, estándares, arquitecturas, procedimientos, métricas, realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de esos estándares y normas definidos, patrocinar, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos y servicios de gestión de datos, de calidad de datos, de inteligencia de negocio, etcétera, y entender y promover el valor de los activos de los datos. Esa parte la vimos al inicio. ¿Qué beneficios nos proporciona tener un modelo de gobierno de datos? Tenemos datos únicos, datos oportunos, datos correctos y exactos, información protegida, datos consistentes, datos completos, que nos dan una visión 360 grados de cada cliente, que nos sirve para mejorar nuestras interacciones, servicio al cliente, actividades de upselling, cross-selling. Regulación nos permite cumplir con la regulación. Fidelización mediante la identificación de clientes rentables. Es posible poner en marcha las campañas de fidelización que se van a ver reflejadas en nuestros resultados financieros. Costo-beneficio, mejor eficiencia operativa, reducción de costos, dada una vista unificada de datos, mejor toma de decisiones debido a menores inconsistencias en la información. Acá, cuando tenemos un buen gobierno de datos, buena calidad, buenos maestros de referencia, las áreas que antes se dedicaban a arreglar datos, ahora se van a poder dedicar a hacer análisis predictivos, prescriptivos, descriptivos, que van a apoyar a la toma de decisiones. Entonces, ahí el retorno de la inversión es casi que inmediato. Bien, hablemos un poco de qué es calidad de datos. Vemos tres definiciones. El DAMA nos dice que es un plan estratégico que más que corregir datos involucra la administración del ciclo de vida de la información para la creación, transformación y transmisión de datos que asegure que la información cumple con las necesidades de todos los consumidores de datos de la organización. El gobierno de British Columbia dice que es el estado de completitud, validez, consistencia, oportunidad y precisión de los datos para poder ser utilizados con un propósito específico. Esta es un poco más técnica, porque ya nos habla de atributos o variables de la calidad de los datos, que después vamos a ver. Y Danek McGilwraith y Jack Olsen dice que es tener el conjunto adecuado de información correcta en el momento correcto, en el lugar correcto, para las personas correctas. O sea, todo se trata de oportunidad en un atributo que es que esté correcto o no, con el fin de que se puedan tomar mejores decisiones. ¿Qué no es calidad de datos? Para que por favor no se confundan. Implementar una herramienta de calidad de datos por sí sola no es calidad de datos, ya que la calidad de datos no se resuelve con solo adquirir tecnología, sino que exige una estrategia y un equipo de manejo de los datos. ¿Qué no es calidad de datos? La designación de personas para que se responsabilicen en definir el contenido de los datos de referencia. Ya habíamos definido qué son datos de referencia. Los datos son utilizados para generar información de carácter estratégico y para el éxito de este propósito deben ir articulados a una estrategia de manejo. ¿Qué tampoco es calidad de datos? Una actividad que solo se requiere cuando se hace migración de datos. Pues esta simplemente es para cargar un sistema que no nos asegura que después que empecemos a trabajar con ese sistema, la calidad de datos se conserve. Tampoco es calidad de datos una actividad que solo le compete al área de informática y tecnología. Acá se deben involucrar todas las áreas de negocio. Con las áreas de negocio, por ejemplo, se definen las reglas de calidad de datos. Se definen los atributos y variables de los maestros. Se definen la lista de valores de las referencias, etc. Tampoco es calidad de datos una solución a un problema de captura de datos. Esa es una de las estrategias que se pueden implementar en calidad de datos. Tampoco es calidad de datos las tareas que tienen que hacer los desarrolladores de inteligencia de negocio para que los reportes les salgan bien. O sea, tienen que hacer más transformaciones, más homologaciones,
etcétera. Eso no es calidad de datos. La calidad de datos comienza como una estrategia desde el mismo momento en que se captura el dato, no al final cuando se pretende analizar. ¿Cuáles son los motivadores de la calidad de datos y a su vez del gobierno de datos? Tenemos 4 principales. Los datos son un activo, es decir, ¿qué ventajas competitivas, qué retorno de inversión me dan los datos? Los sobrecostos operativos ocultos. Bueno, no son tan ocultos, porque conozco organizaciones donde solo un equipo de trabajo se dedica la mitad a arreglar los datos y la otra mitad a tratar de interpretarlos. Y eso se vuelve un reproceso de extracción, corrección manual, interpretación, no me cuadra, extracción, transformación manual, análisis, no me cuadra, y ahí tenemos numerosos recursos dedicados a tratar de arreglar los datos cada vez que necesitan hacer un análisis. La imagen ante los clientes. Entonces, cuando llaman a un cliente, por ejemplo, esto pasa mucho a corregir los datos, te dan información que no corresponde a su correo, te dan información que no corresponde a su dirección de radicación, etc. Y la ley de control de habeas data, es decir, toda la regulación que nos piden en temas de seguridad, en temas de confiabilidad de la información, etc. Entonces, si ustedes tienen algunos de estos motivadores, es importante entonces que estén pensando en un proyecto de calidad y estén pensando en un proyecto de gobierno de datos. Hablemos de las variables de la calidad de los datos. La oportunidad. El dato va a estar asequible cuando se vaya a necesitar. Es como cuando tengo la plata en el banco, yo sé que está ahí y cuando la necesito, pues voy y saco del cajero. Certeza, la información es real y la fuente es verificable. Entonces, nuevamente volviendo al saldo, yo puedo consultar en el portal o haciendo una llamada telefónica y puedo saber cuánto tengo en mi cuenta de banco. Integridad, la estructura y su relación entre los datos se mantiene. Consistencia, el contenido de los datos es consistente y entendible. Completitud, todos los datos necesarios están presentes. Y validez, el contenido de los datos está dentro de los rangos definidos por el negocio. Entonces, cuando hablamos de maestros y referencias, por cada uno de esos atributos tenemos que empezar a definir reglas en este contexto de oportunidad, certeza, integridad, consistencia, completitud y validez. Bien, acá entonces, como resumen del capítulo anterior, vimos las áreas del gobierno de datos, vimos el modelo de gestión, vimos cómo se entrelazan las áreas y el modelo de gestión, y hablamos de lo que yo considero el aspecto más importante del gobierno de datos, que son los maestros y referencias y la calidad de los datos. Y que desde nuestro punto de vista y nuestra metodología, le decimos a los clientes que por allí es donde deben empezar, además de que por allí obtienen las victorias tempranas de manera más rápida. Vamos al capítulo 3. A continuación, la fase de un proyecto de gobierno de datos. Un proyecto de gobierno de datos, si miramos, debe tener una hoja de ruta que arranca, por un lado, desde su visión, lo vemos en el eje de las X, de acuerdo a nuestra metodología, y su ejecución, si lo vemos por el eje de las Y, en cada una de sus etapas. En la parte de visión tiene que haber un análisis, un diseño y un gobierno, y en la parte de ejecución tiene que haber una conceptualización, una implementación y una evolución. Entonces, en su etapa menos madura podemos hacer un análisis y diseño de la arquitectura de datos para analítica y big data. Y hacemos un análisis y diseño del gobierno de datos. Es buena oportunidad que cuando arrancamos un proyecto de analítica, de una vez estemos pensando en el gobierno de datos y viceversa. Yo tengo que hacer un gobierno de datos
debo estar pensando en un tema de analítica también. Por eso los ponemos en el mismo contexto y en las mismas etapas desde el punto de vista de visión y ejecución. Después debo hacer un diseño detallado para analítica y Big Data, si eso es el propósito. Debo entonces, en la parte de gobierno, una vez teniendo claro qué voy a desarrollar, empezar con el gobierno de datos, la calidad de los datos, las reglas de calidad y soluciones ya sea de gobierno de datos y o analítica. Posteriormente, ya en una parte de evolución, tengo que hacer el monitoreo de la calidad de los datos y la medición del valor de la información. Esto es el recorrido ideal que debemos tener en una hoja de ruta, desde su análisis hasta su monitoreo y su capitalización. Entremos un poco a las fases entonces que debemos tener en cuenta para abordar un proyecto de gobierno de datos. Las fases son una planificación detallada que vemos arriba, un modelo, es decir, debemos saber qué tenemos, hacer un análisis, crear un modelo objetivo de ese gobierno de datos, una hoja de ruta, porque en ese modelo objetivo vamos a detectar brechas de capacidades que no tenemos y que debemos completar en una hoja de ruta. Aunque está de penúltima, cultura y sensibilización, es una fase que va a lo largo del proyecto y posteriormente un cierre. Arrancamos entonces con la planificación detallada, en donde definimos la estructura de gobierno del proyecto, el acta de inicio, la acta de aprobación, luego vamos a la etapa de planeación, en donde hacemos el plan detallado, detallamos el alcance, sus atributos, el plan de gestión del proyecto, y posteriormente hacemos un kick-off del proyecto, que es un resumen ejecutivo con todas las áreas involucradas e impactadas, es decir, nuestros stakeholders, con un plan de trabajo y entregables socializado con anticipación. Ahora pasamos a la etapa de modelo actual. Entonces, el objetivo de esta fase es analizar la situación actual en lo relacionado con el modelo de gobierno de datos y sus elementos, es decir, ¿qué tenemos? Incluyendo la arquitectura de datos para maestros y referencias. Lo primero que hacemos es establecer el modelo de referencia. El más usado es el del DMO, que ya vimos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de gobierno, hay una guía de gobierno de datos que nos habla de ámbitos, que acá corresponden a las áreas. Esos ámbitos son el gobierno en sí, la arquitectura, la migración de los datos, la calidad de los datos, los maestros y referencias. Hay toda una guía de acuerdo al marco de arquitectura empresarial de NTIC, gobierno en línea, que lo pueden consultar en el portal, de tal manera que esa guía es muy útil y si se fijan, coincide con nuestra metodología, donde está en el área de gobierno de datos, calidad de datos, maestros y referencias, en esa guía, y que también nosotros decimos que es por donde debemos empezar este tipo de proyectos. Acá es importante capacitar a las personas que van a intervenir en el proyecto, en lo que es gobierno de datos, para que después, cuando estemos hablando del análisis, puedan entender mejor qué se analizó, cuál es el contexto, cuál es el marco de referencia. Y aquí se deben justificar y describir las funciones del gobierno de datos seleccionadas. A partir de este modelo de referencia, se puede el proyecto partir en fases para ir abarcando las diferentes áreas, pues a lo largo del ciclo de vida de el gobierno de datos dentro de la organización. Posteriormente, lo que hacemos es documentar el modelo actual que tenga. Algunas organizaciones dicen, no, nosotros no tenemos nada. Eso no es cierto, siempre tienen cosas, tienen políticas, tienen estándares.
hay personas que formal o informalmente se encargan de definir la arquitectura de los datos, las necesidades de información, etc. En este mismo contexto es importante entender el negocio, a qué se dedica, modelo actual de negocio, qué modelo de datos y aplicaciones tienen, el modelo físico para sus maestros, en qué sistemas de información están, cuál es el ciclo de vida de sus maestros en los diferentes procesos y sistemas de información, qué roles y funciones actualmente existen y una matriz de necesidades de las partes interesadas. Con todo eso hacemos un diagnóstico de la situación de la arquitectura de los maestros, del ciclo de vida. Ahí es donde, por ejemplo, notamos que, que el mismo maestro está en diferentes sistemas de información, que, por ejemplo, la persona de mercadeo puede accesar datos del maestro de cliente que son responsabilidad del área de finanzas, hablando del ciclo de vida de los datos, etc. Entonces, esos son los dos diagnósticos que se hacen ahí. Y posteriormente un diagnóstico de la situación actual del gobierno de datos, es decir, qué roles ya existen, cuáles hacen falta, etc. Pasemos a la siguiente etapa, que es nuestro modelo objetivo. En este modelo objetivo ya debemos diseñar la arquitectura de datos de los maestros, por ejemplo, cliente, y sus servicios de interoperabilidad. Debemos definir el ciclo de vida de los datos, es decir, dónde nacen, dónde se actualizan, dónde se inactivan, quiénes son las personas, de acuerdo al levantamiento previo que hicimos, y posteriormente ya definir, de acuerdo a las áreas seleccionadas en la fase anterior, el modelo objetivo, que es el modelo de gestión del gobierno de datos, en donde hay unas áreas seleccionadas que ya explicamos, en donde hay roles, funciones, procesos y herramientas. Y definimos las reglas de calidad de datos para los maestros y referencias. Hacemos un análisis de brechas que no es más que comparar lo que se tiene con lo que se debe tener y determinar en dónde están las diferencias, básicamente en tres aspectos: en la arquitectura de los datos y sus servicios de integración, en el ciclo de vida de los datos de los maestros y en el gobierno de datos, es decir, todo ese modelo de gestión que ya vimos. Posteriormente debemos, ya con las reglas de datos definidas, hacer un proceso de diagnóstico y calidad de los datos maestros para determinar planes de acción, ya determinar las reglas de datos y métricas de calidad y el diccionario de datos y metadata de los maestros. Ya con esos análisis de brechas que hicimos y con ese diagnóstico de la calidad de los datos, debemos preparar una hoja de ruta y debemos hacer a cada uno de esos componentes de la hoja de ruta, pues, un portafolio de proyectos, en donde le hacemos, agrupamos proyectos por programas, etcétera, y a cada proyecto pues se le define sus objetivos, sus entregables, sus fases, etcétera. Como les dije anteriormente, la parte de cultura de sensibilización se hace a lo largo del proyecto definiendo una estrategia al inicio, que la gente tenga claro qué se va a hacer, para qué, cómo, cuándo y quién, y ejecutar a lo largo de todo el proyecto esas actividades de sensibilización y entrega final, acompañada de ayudas audiovisuales, talleres, juegos, etc. Posteriormente tenemos el cierre del proyecto, que básicamente tiene 3 etapas, que es la última versión de los entregables, las lecciones aprendidas, etc., y un cierre contractual. Aquí hemos terminado entonces el último capítulo, que básicamente, en resumen, nos indica cuáles son las fases que debemos abordar, cuáles son los entregables más importantes en cada una de sus fases. Entonces,
Cuando se pregunten si necesitan un proyecto de gobierno de datos, pues piensen en los motivadores que vimos anteriormente. Queremos tratar los datos como un activo, tenemos problemas de reproceso dentro de la organización, problemas de calidad de datos, no tenemos unas personas responsables por la definición y diseño de los datos, etc. Allí es donde debemos entonces invocar a un proyecto de este tipo de gobierno de datos. Entonces, si tenemos preguntas, pues procedemos con las preguntas. Si quieren, por favor, por el chat que encuentran en la parte inferior de la pantalla, nos pueden enviar sus preguntas, por favor. Bueno, si no es más, les agradezco que nos envíen las preguntas por escrito y se las estaremos respondiendo a la brevedad. Posteriormente se les estará enviando un link en donde pueden ver y repasar todo lo que vimos hoy. Muchas gracias, espero que el tema haya sido de su interés. Estén pendientes en nuestras redes sociales en donde vamos a tener próximos webinars de este tipo, de metodologías o temas innovadores. Muchas gracias. Germán, tenemos una preguntita. Nos dicen que si podrías profundizar un poco más sobre el flujo de datos. Bueno, el ciclo de vida de los datos. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Yo voy a comprar un celular. Entonces, los datos que primero me piden son la cédula, me piden el nombre, la dirección. Posteriormente, esos datos se ingresan a un sistema. ¿Quién usualmente lo hace? Pues lo hace un área comercial. Después llega mi factura y en mi factura entonces alguien revisa que la dirección sea correcta. Si hay necesidad de arreglarlo, pues entonces ya lo puede hacer un área financiera o un área de servicio al cliente. Posteriormente me atrasé en uno de los pagos. Entonces el área de cartera o a través de un call center va a cambiar un estatus de mí como cliente para inactivarme el servicio. Entonces el área de cartera es la única que puede cambiar ese atributo. Posteriormente pago mi factura de manera automática, idealmente. Se detecta el pago de mi cartera, el mediador del billing en la telco que me está proveyendo mis servicios se da cuenta de que hubo un pago y activa de manera automáticamente mi servicio y cambia mi estatus a activo. Entonces, ya ahí no se trata de una persona, se trata de un área, que es la de activación, pero que lo hace de manera automática. Posteriormente entrego mi celular, ya no quiero más el servicio. Hay un área de retención que intenta convencerme, como es típico, y esa área de retención finalmente me da de baja en el sistema. Entonces hemos visto cómo mi ciclo de vida como cliente dentro de esa empresa móvil se vio afectada cada vez que tenía una interacción de diferente tipo, desde la venta hasta la inactivación. Eso es el ciclo, ese es mi ciclo de vida como cliente, pero ese también es mi ciclo de vida como maestro en cada una de las interacciones. Entonces yo tengo que determinar ese ciclo de vida, cuáles son las variables y atributos que van a ser afectadas, en qué procesos y quiénes van a ser los responsables. En el ejemplo que le di, arrancamos en un área de ventas, pasamos por un área de cartera, pasamos por un área de activación,
hasta que llegamos a un área de retención. Entonces, esos atributos tampoco pueden ser cambiados por cualquiera dentro de la organización. Entonces, se van dando responsabilidades en ese ciclo de vida de los datos de un cliente, por ejemplo, que es más fácil explicarlo, en diferentes situaciones, en diferentes procesos, en diferentes roles y en diferentes áreas. Eso hay que conocerlo para poder determinar acciones, reglas de negocio y reglas de calidad. Germán, tenemos una pregunta más. Dice que Dime. todo el ciclo de implementación de un modelo de gobierno de datos, en promedio, ¿cuánto tiempo puede tardar? Es arrancando, como yo les digo, uno puede hacer toda la parte de conceptualización, análisis y conceptualización en 3 meses. Ya la parte de implementación como tal, arrancando por pocas áreas, las que yo les dije, la de gobierno, la de calidad, la de maestros y referencia. Si es caso meterlo de inteligencia de negocios, puede llevar otros 3 o 4 meses. El éxito de esto también depende de las herramientas con las que contemos. Depende también del patrocinio de la alta dirección. Lo mejor es que la alta dirección tome este tipo de proyectos como un apalancador de la transformación digital, como un transformador de los datos como activo de la organización. En ese sentido, podemos estar hablando de todo un ciclo de 6, 7 meses para empezar. Pero pues este es un modelo que es un ciclo de vida, como todos los modelos de gestión, hasta que yo llego a la mejora continua del mismo. Y como toda metodología que tiene áreas o funciones, pues yo debo escoger las que me sirven a mí. Yo no tengo que implementar las 11. Nadie dijo eso. ¿Sí? Hay empresas más maduras que otras. ¿Cuáles ayudan más? Pues aquellas empresas que, por ejemplo, tengan mucho énfasis en seguridad de la información. Eso ayuda mucho porque ya hay un contexto. Aquellas organizaciones que tengan un tema de mejora continua de procesos, porque ya hay identificados unos responsables de los procesos y las áreas. Aquellas empresas que tengan una arquitectura empresarial y arquitectura de datos, porque pues ya saben y conocen la importancia de los datos. Entonces también depende del nivel de madurez que tengan las empresas. Algunas empresas ya están muy avanzadas en temas de BI analítica, entonces entienden que la problemática en sí no son las herramientas y los procesos de BI analítica, sino que los datos no tienen la calidad, que cualquiera le mete mano a los datos, etc. Entonces hay apalancadores que hacen que el proyecto de gobierno de datos sea más rápido o sea menos rápido. Pero a hoy estamos trabajando en muchos clientes este tema de gobierno de datos. O sea, es de alta relevancia. Las organizaciones se han dado cuenta de ello y hoy estamos corriendo varios proyectos en paralelo, estamos con varias propuestas en los clientes y el tema que se habla hoy en las organizaciones es de datos. Ok, tenemos una más. ¿Cómo se debe realizar el proceso de implementación de transformación digital cuando todas las áreas tienen prioridades y no tienen tan claro lo que tienen? Yo creo que hay dos elementos importantes, o lo más importante porque hay más. Uno, la transformación digital es una decisión estratégica, punto. Si es del área de TI, no funciona. Una de las primeras diapositivas que le mostré fue el Balance Scorecard pensado en la transformación digital. Allá dice, ya no es procesos, es la transformación digital del negocio.
Ya no es procesos, es información para la toma de decisiones. Sigue siendo personas, pero mucho énfasis en gestión del conocimiento, etcétera. Entonces, si la dirección general no tiene esto en mente, no va a funcionar. Segundo, las áreas no tienen claro qué deben hacer. Entonces, estamos en el nivel de madurez que yo le mostré, en donde estamos en la visión. Tenemos la visión empezando inmadura. Y debemos empezar entonces con conceptualizar la visión. Conceptualizar la visión parte de qué tenemos, para dónde vamos y qué tenemos que hacer en la mitad. Una vez las áreas entienden eso, es más fácil hacer una transformación digital. Recuerden que cuando hablamos de gestión del cambio, ahí les dije, ¿qué tenemos que hacer? Lo más importante, ¿para qué? No el por qué es pasado, ¿para qué es futuro? ¿Para qué? ¿Qué voy a conseguir esto? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿qué hay en la mitad? ¿Cuándo? Es decir, ¿cuál es la hoja de ruta? Esas 4 preguntas hay que tenerlas resueltas desde el inicio para hacer un uso y apropiación de la transformación digital. Si no hacemos esa gestión del cambio, esa metodología de uso y apropiación, pues vamos a tener problemas. Entonces son como las recomendaciones que yo le daría a esa persona que quiere tener un proyecto de transformación digital y definitivamente es parte de la estrategia de la organización, no puede ser una iniciativa de TI. Y segundo, pues hay que hacer un análisis y conceptualización con las diferentes áreas, partiendo de lo que se tiene, para dónde se va y qué debo hacer en la mitad. Perfecto, no tenemos más preguntas por el momento, Germán. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí están mis datos para los que necesiten. Quedo a sus órdenes. Gracias. Buen día a todos y gracias por su asistencia.